un gran debate, dos debatientes. El tema titulado a debatir se llama la sola fe o la fe sola. Estarán contendiendo en este interesante debate Julián Musa y Max Roper Calvo. Así que a continuación les voy a leer el formato. El formato del debate será 1 minuto de presentación para cada uno, 20 minutos de exposición cada uno, 10 minutos de refutación cada uno, 5 minutos de contrarrefutación cada uno, 2 preguntas intercaladas donde van a tener 1 minuto para preguntar y 3 minutos para contestar. No hay contrarrespuesta. Y bueno, el debate lo inicia Max Roper Calvo, acto seguido es Julián. Así que bueno, yo pregunto a Julián Musa y Max Roper Calvo si están listos. ¿Están listos? Sí. Muy bien, sí. Correcto. Bueno, ya saben la temática, cuando esté el expositor, los otros dos vamos a apagar el micrófono y entonces vamos a dejarle todo el campo abierto al expositor. Y el expositor va a estar enfrente en pantalla como yo estoy ahora. Muy bien, bueno, pues adelante con tu minuto de presentación, Max Roper Calvo. Sí, bueno, le saluda el apologista cristiano católico Max Roper Calvo desde la ciudad de Nueva York, y pues el día de hoy voy a estar defendiendo la premisa de que la salvación se obtiene por la fe y por las obras. Esa va a ser mi premisa. Así que espero que todos los que estén viendo este debate, los que se están en estos momentos uniendo a esta transmisión en vivo y en directo, pues saquen el beneficio, mayor beneficio de lo que se va a decir acá, que escriban, que apunten, y como lo dije en mi oración, que todo sea para la gloria de nuestro Señor Dios. Así que gracias al hermano Guillermo Estrada por moderar este debate, y también al invitado, a Julián Musa, que es nuestro segundo debate que tenemos. Así que, bueno, eso es todo. Adelante. Muy bien, muchas gracias, Max Roper Calvo. Julián Musa, adelante con tu minuto de presentación, por favor. Reciban saludos desde República Dominicana, en nombre mío y de mi familia también. Es un placer para mí compartir con cada uno de ustedes. Quiero agradecerles a Max, a Guillermo, los integrantes de este canal, por una vez más hacerme esta invitación, la cual acepté participar porque esto que vamos a debatir es una doctrina céntrica del cristianismo. También acepté porque hace más de 21 años yo milité en el catolicismo romano, y el poder compartir las verdades de la palabra de Dios con ustedes tiene mucho valor para mí. Yo pertenezco aquí en Santo Domingo a la iglesia cristiana Oasis y soy el director de la emisora Radio Eternidad. Pueden escucharla, radioeternidad.com, y para conocernos más les invito a pasar por mi canal de YouTube, que se llama Julián Musa, y mis redes sociales. Un grato placer de estar aquí. Yo voy a desaparecer de cámara una vez que inicie la exposición. Max Roper Calvo, ¿quieres que te avise 1 minuto solamente antes de terminar? 1 minuto, correcto. 1 minuto. Bueno, ¿estás listo para tus 20 minutos de exposición? 100% listo. Muy bien. Adelante, entonces, tus 20 minutos inician a partir de ahora. Adelante, comience. Bueno. Nosotros los católicos creemos y enseñamos que la salvación es por fe y por obras. No es solamente por fe, no es solamente por obras. Las dos cosas son necesarias para alcanzar la salvación. Y esta es la premisa que yo voy que yo traigo aquí el día de hoy, contrario a mi oponente, que él va a enseñar que solamente la salvación es por la fe. Vamos al grano. Porque el tiempo es oro y el tiempo se va rápido. Mateo capítulo 7, versículo del 21 al 23. Apunten estas citas, mis queridos hermanos católicos. Dice el Señor: no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre celestial. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios,
y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero entonces les contestaré, nunca los conocí, aléjense de mí, malhechores. ¿Qué significa esto? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios. O sea, que la fe por sí sola no sirve para nada, no basta. Decir yo creo en el Señor, yo creo que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Sí, yo creo eso, pero ¿de qué me sirve creer eso si no hago la voluntad del Señor? No ayudo a los pobres, no atiendo las necesidades espirituales y materiales de mi prójimo. Entonces esa fe no es fe, no sirve para nada, es basura, así de sencillo. Porque hasta los demonios creen que hay un Dios. Entonces el hecho que yo crea que existe un Dios y que Cristo murió por mí en la cruz, bueno, eso no significa absolutamente nada si no hacemos la voluntad de nuestro Padre Celestial. Mateo capítulo 12, versículo del 36 a 37, refuta esta falsa doctrina que viene, con todo respeto, a exponer mi oponente, el teólogo evangélico Julio Musa. Dice así, y yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de cualquier palabra inútil que hayan pronunciado, pues por tus propias palabras serás juzgado y declarado inocente o culpable. Aquí no dice por tu fe serás declarado inocente o culpable, dice por tus propias palabras, por tus acciones, por tus actos, por tus obras. Ahora, el pasaje bíblico pero es completamente lapidario, que mi oponente no va a poder hacer absolutamente nada para refutar, es Mateo capítulo 25, versículo del 34 al 46. Como es muy extenso, obviamente no lo voy a leer, pero estoy seguro que mi oponente y todos los que están viendo este debate sabrán a qué yo me refiero. Cuando dice Jesucristo, cuando Él venga a juzgar a las personas, Él pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda, y les dirá a los que estén a su derecha, vengan a mí, benditos de mi Padre, a heredar el reino que ha sido preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve como forastero y me recibiste en tu casa, estuve enfermo y en la cárcel y me visitaste, tuve sed y me diste de beber. Entonces, y a los que estén a su izquierda, les dirá, aléjense de mí, malditos de mi Padre, porque ninguna de estas cosas hicieron por mí. Lo que no hicieron por uno de estos hermanos míos, tampoco por mí lo hicieron. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, Mateo capítulo 25, versículo de 34 al 46, refuta la falsa doctrina que mi oponente, el teólogo evangélico, viene a exponer acá, porque él va a decir que la fe es suficiente para ir al cielo. No, la fe no es suficiente para ir al cielo. La fe tiene que ir acompañada de obras. Y Mateo capítulo 25 deja completamente claro que los que vayan al cielo serán al cielo, claro, obviamente, por creer en el Señor Jesús, pero por hacer buenas obras. Visitar al enfermo, visitar al que está en la cárcel, darle de comer al sediento, darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento. Esas son buenas obras. Entonces queda claro que los que vayan al cielo será por sus buenas obras y los que vayan al infierno será por no haber hecho buenas obras. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Marcos capítulo 10, versículo del 17 al 21, demuestra que uno tiene que hacer obras para ir al cielo. Cuando nosotros católicos decimos que es necesario hacer obras para ir al cielo, nosotros católicos no queremos decir con eso que nosotros merezcamos ir al cielo con el hecho de hacer buenas obras. Nadie merece ir al cielo, punto. Es más, aunque usted tenga fe en Dios, toda la fe del mundo, aunque usted sea la persona más buena de este planeta, tenga fe, haga obras, sea pero una persona brillante, nadie merece ir al cielo. El cielo es una gracia de Dios, es un regalo de Dios. Pero mucho ojo con eso, mucho ojo con eso. El hecho de que el cielo sea un regalo de Dios, eso no significa que Dios no nos exija hacer buenas obras. Sí, es un regalo porque no hay nada que nosotros podamos hacer para merecer el cielo. Perdón. Nosotros los católicos no hacemos buenas obras porque pensemos que al hacerlas merezcamos el cielo. Sabemos que nunca vamos a merecer el cielo, teniendo toda la fe del mundo, haciendo inclusive la voluntad de Dios. ¿Qué dijo Jesucristo? Cuando hayan cumplido todo lo que Dios manda, deberán decir, somos siervos inútiles porque no hemos hecho otra cosa más que cumplir con lo que se nos ordenó. Así que usted puede tener toda la fe del mundo. Es más, puede tener todo el amor del mundo, todo el amor, la fe, la caridad, todo, ser una persona impecable. Usted no merece el cielo, no lo merece. Nadie merece ir al cielo, nadie. El cielo es un regalo de Dios, punto. Pero el hecho que sea un regalo no significa que Dios no nos exija. Ahora, mi oponente va a decir, pero Max, un momento, si el cielo es un regalo de Dios y Dios nos exige que hagamos buenas obras y que tengamos fe en Él para darnos ese regalo, entonces ese regalo ya no es un regalo, porque Él nos está exigiendo, no, sí es un regalo y le voy a explicar por qué. Le voy a poner un ejemplo.
Vamos a suponer que yo soy multimillonario, tengo 10, 20 millones de dólares. Y yo le digo a Julián Musa, al teólogo Julián Musa, mira, usted ve ese plato sucio que está ahí, ese plato, yo acabo de comer, ese plato está sucio. ¿Cuánto usted se tardaría en lavar ese plato? Julián Musa me va a decir, Max, 20 segundos yo lo lavo si usted lava ese plato, yo le doy 3 millones de dólares. Se lo doy. Entonces, Julián Musa lava ese plato, se tardó 10 segundos en hacerlo, lavó y yo le 3 millones de dólares. Yo le puse a él una condición para darle esos 3 millones de dólares, es cierto, pero yo le estoy haciendo un regalo a él, aunque yo le haya puesto la condición de que si él lava ese plato le voy a dar 3 millones de dólares. Es un regalo. ¿Sabe por qué es un regalo? A pesar de que yo le puse a él esa condición. Porque él no merece que yo le haya dado 3 millones de dólares por lavar ese plato. Entonces se dan cuenta que el hecho de que Dios nos exija que hagamos buenas obras no significa que la salvación sea un regalo. Es un regalo, porque aunque nosotros hagamos las buenas obras, tengamos fe en Él y hagamos todo lo que Dios manda y exige. Es más, aunque hiciéramos toda la voluntad de Dios al pie de la letra, nunca vamos a merecer el cielo. Pero lo menos que Dios nos pide para darnos ese regalo es que hagamos buenas obras y tengamos fe en Él. Así que, aclarando, los católicos no hacemos buenas obras porque pensemos que al hacerlas merezcamos el cielo. Nadie merece ir al cielo. Las hacemos por amor a Dios, pero también porque el Señor nos lo pide. ¿Qué dice Marcos capítulo 10, versículo del 17 al 21? Un hombre rico habla con Jesús. Vamos a ver qué es lo que ese hombre rico le pregunta a Jesús y qué es lo que Jesús dice. Cuando Jesús iba a seguir su viaje, llegó un hombre corriendo, se puso de rodillas delante de él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, Dios. Fíjense bien, señor teólogo, y mis hermanos católicos y los evangélicos que están viendo, fíjense bien que el joven rico le está haciendo una pregunta a Jesucristo, le está preguntando, ¿qué tengo que ir para ir al cielo? Punto, ¿qué tengo que ir? ¿Qué tengo que ir? ¿Acaso Jesús le habrá dicho, lo único que necesitas es tener fe en mí? Lo único que necesitas es creer que yo soy tu Salvador y eso basta. No tienes que hacer nada. No tienes que hacer buenas obras. No. La salvación no es por obras, por fe. Solo tienes que creer que yo soy tu Señor. Mentiras. No le dijo eso. ¿Qué le dijo Jesús? Vamos a ver qué es lo que le dijo el Jesús. Le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solamente hay uno, Dios. Ya sabe los mandamientos. No mates. No cometas adulterio. No robes. No digas mentiras en perjuicio ni engañes a nadie. Honra a tu padre y a tu madre. Honrar a padre y a madre. Buenas obras. El hombre le dijo, Maestro, todo eso lo he cumplido de joven. Jesús lo miró con cariño. ¿Sabe qué significa eso? Jesús sabe los pensamientos de las personas. Si Jesús hubiera pensado que ese rico no estuviera cumpliendo esos mandamientos, Jesús no lo hubiera mirado con cariño. ¿Por qué lo mira con cariño? Lo mira con cariño porque Jesús leía el pensamiento de ese joven y sabía que en el fondo el joven sí había cumplido con esos mandamientos específicos, pero aunque los había cumplido, no era suficiente para ir al cielo. Ese era un requisito, cumplir los mandamientos, sí, era un requisito, pero no era suficiente. Hacía falta otra cosita más. Dice, el hombre le dijo, Maestro, todo eso lo he cumplido desde joven. Jesús lo miró con cariño y le contestó, una cosa te falta. ¿Qué significa lo que Jesús le está diciendo? Una cosa te falta. Jesús sabía que lo demás lo había cumplido, pero le faltaba una cosa. Si le hubiera faltado más de una cosa, Jesús le hubiera dicho, no. Tú no honras a tu padre y a tu madre, tú has asesinado, tú has cometido adulterio. No. Jesús sabía que él había cumplido específicamente esos mandamientos, que ese joven rico no había matado, no había adulterado, no había robado, había honrado a su padre y a su madre. ¿Cómo sabemos que ese joven había cumplido esos mandamientos específicos? Porque dice la Biblia que cuando el joven le dijo a Jesús que él había cumplido esas cosas específicas, Jesús lo miró con cariño y le dijo, te falta una cosa. O sea, además de eso que yo sé que has cumplido y por eso yo te miro con cariño, te falta algo. No es lo que tú has cumplido está bien, pero no es suficiente. Hace falta algo. ¿Qué es? ¿Qué es lo que hace falta para que tú vayas al cielo? Le dijo, una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. Un momento. Vender lo que tienes y dáselo a los pobres. Bingo, buenas obras. Pero no es que vender lo que uno tiene o ayudar al pobre en sus necesidades materiales
eso Dios no lo pide. Lo único que Jesucristo me pide a mí es creer en Él y que Él es mi Salvador. Mentira del diablo. Sí, me pide eso, pero no solamente me pide eso. Eso no es lo único que me pide. Sí, me pide que crea en Él, básico, que Él es mi Señor, que Él es mi Dios, que Él es mi Salvador. Pero eso no es suficiente, no es suficiente. Porque Jesús le dijo al joven, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Por eso Jesús lo miró con cariño. Y dijo, te falta algo. Eso que tú me dijiste está bien, lo has cumplido, pero no es suficiente. Te hace falta algo. ¿Qué? ¿Qué, Señor? ¿Qué me hace falta? Vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Él se fue triste porque era muy rico. O sea, había cumplido los otros mandamientos, no había honrado a su padre, no había asesinado a nadie, pero no se quería desprender de sus posesiones. Entonces, estaba cumpliendo los otros mandamientos, pero este no lo estaba cumpliendo, el mandamiento de la caridad. Entonces, indirectamente podemos decir que si falla en uno, está fallando en los otros. ¿De qué me sirve a mí, por ejemplo, no cometer adulterio si asesino? ¿De qué me sirve a mí no asesinar si cometo adulterio? Los demás los estaba cumpliendo, pero no era suficiente. Hay uno que no estaba cumpliendo, el mandamiento del amor, de la caridad, del desprendimiento. Entonces, sí, las buenas obras son un requisito para ir al cielo, son una condición, son una exigencia. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, Marcos capítulo 10, versículo del 17 al 21. Entonces, Julián Musa va a tener que demostrar de que Jesús le dijo al joven rico que lo único que necesitaba para ir al cielo era tener fe en Él y creer que Él es su Señor y Salvador. Pero lo siento mucho, Julián Musa, eso no lo dice la Biblia. La Biblia, Jesús le dijo, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. O sea, practica la caridad, practica el amor. No es suficiente no adulterar, sí, no hay que adulterar, no hay que matar, hay que honrar a nuestros padres, no hay que mentir, todo eso hay que cumplirlo, pero eso no es todo, eso no es todo. Hace falta practicar la caridad, ayudar al prójimo, al que tiene poco, tú no lo estás haciendo. Entonces, ese buen rico no puede ir al cielo. ¿Por qué no puede ir al cielo? Porque no quiere ayudar a los pobres. Entonces quiere decir que hacer buenas obras sí es una exigencia, sí es un requisito, sí es un mandamiento. La fe por sí sola no justifica, mentira del diablo, falso. Y eso nos lo va a explicar Santiago en el capítulo 2, versículo del 14 al 23. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si sus obras no lo demuestran? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? No. La fe o poca o mucha fe, entre comillas, que pudo haber tenido ese joven rico, ¿lo puede salvar? No, porque sus obras, tiene que demostrarlo con obras, y el joven rico no lo demostró, porque estaba muy pegado a sus cosas materiales, a sus bienes. Supongamos que a un hermano o a una hermana le falta la ropa y la comida necesarias para el día. Si uno de ustedes le dice que les vaya bien, abríguense y coman todo lo que quieran, pero no les da lo que su cuerpo necesita, ¿de qué les sirve? Así pasa con la fe. Por sí sola, es decir, si no se demuestra con obras, es una cosa muerta. Así que mi oponente, el teólogo, Julián, viene a defender algo que no existe. ¿Qué es lo que no existe? La sola fe. Eso no existe. O mejor dicho, sí existe, pero solo existe en la imaginación de Julián Musa y de los evangélicos que están viendo este debate. Falsa doctrina inventada por Martín Lutero, porque la Biblia no habla de sola fe. La Biblia dice que habla de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la palabra sola, mi oponente va a tener que demostrar un pasaje bíblico donde diga que la sola fe basta, la sola fe es suficiente y con solo la fe vamos a ir al cielo. No va a encontrar ese pasaje bíblico ni del Génesis hasta el Apocalipsis. No existe. Una doctrina falsa inventada por Martín Lutero. Así que mi oponente obviamente se va a dedicar en su tiempo de exposición y en su refutación a hacer eisegesis, a decir cosas que la Biblia no dice. A decir, Max Rupert está equivocado, las obras no salvan. Mi oponente con toda seguridad va a leer pasajes bíblicos donde dice, no es por obras, dice San Pablo, no es por obras para que nadie se gloríe. Mi oponente va a leer ese pasaje bíblico. Y cuando mi oponente lea ese pasaje bíblico, creo que es Corintios, no me recuerdo cuál es, pero cuando mi oponente lea ese pasaje bíblico, la gente que está viendo este debate van a decir, ay caray, Max es adivino. Max dijo que Julián iba a leer ese pasaje bíblico y Julián hizo exactamente lo que Max dijo que iba a hacer. Max dijo que Julián iba a leer ese pasaje bíblico donde San Pablo dijo, no es por obras para que nadie se gloríe, y Julián Musa hizo lo que Max dijo, leyó ese pasaje bíblico. Ay caray, parece que Max es adivino.
Exactamente Julián dijo eso. Pero si Julián lee ese pasaje bíblico no va a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque cuando San Pablo dice no es por obras para que nadie se gloríe, San Pablo se refería a las obras de la ley, a la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque muchos judíos convertidos al cristianismo querían obligar a los gentiles que se habían convertido al cristianismo. Hay judíos convertidos al cristianismo que querían imponerle a los gentiles que se habían convertido al cristianismo a cumplir la ley de Moisés, a circuncidarse. ¿Qué dicen los apóstoles cuando hicieron el concilio de Jerusalén? Señores, no hay que imponerles cargas a los gentiles. La circuncisión no es necesaria para ser cristiano, no es por obras para que nadie se gloríe, porque los judíos pensaban que cumpliendo la ley de Moisés se iban a ir al cielo. Pero Jesucristo nuestro Señor, abolió la ley. Cuando digo que abolió la ley, no me refiero a los 10 mandamientos, Julián Musa. No me refiero a los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son universales. Me refiero a la ley ritual. No hay que cortarse la barba, no hay que comer carne de cerdo, no hay que comer ciertos animales, hay que sacrificar animales para perdonar los pecados. Todas esas cosas son las leyes rituales, Julián Musa. Y Cristo abolió esas cosas. Los cristianos no estamos sujetos a la ley de Moisés. 3 minutos, Max Roper Calvo. Gracias. Siga. Los cristianos no estamos sujetos a la ley de Moisés. Quizá los judíos, a lo mejor los judíos. Nosotros cristianos no. Los cristianos vivimos bajo la gracia, no bajo la ley de Moisés. Entonces, cuando San Pablo dice, no es por obras para que nadie se gloríe, se refiere a las obras de la ley. ¿Qué ley? La ley de Moisés. No se refiere a las obras de caridad, porque si San Pablo se refiriera a las obras de caridad, entonces San Pablo estaría contradiciendo a Jesucristo. En Mateo capítulo 25, versículo de 34 al 46, el cual dice que los que van a ir al infierno, van a ir al infierno porque no atendieron las necesidades de su prójimo, no le dieron de comer al hambriento, no le dieron de beber al sediento, no hicieron el desnudo. Buenas obras. San Pablo estaría contradiciendo a Jesucristo, Julián Musa, si San Pablo estaría refiriéndose, no es por obras, no hay que darle de comer al sediento, esas obras no justifican, no salvan. Pero San Pablo no puede contradecir a Jesucristo jamás. Los escritos de San Pablo son palabra de Dios. De manera que es obvio y claro que San Pablo se refería a la ley de Moisés, porque inclusive muchos judíos convertidos al cristianismo querían seguir viviendo una vida, querían seguir cumpliendo la ley de Moisés y querían inclusive obligar a los gentiles a circuncidarse. Querían seguir viviendo bajo la religión judía y no se daban cuenta que ya no estaban obligados a seguir la religión judía, sino que vivían bajo la gracia de Cristo, bajo las ordenanzas de Cristo. Estábamos libres, como dice San Pablo, de ese amo que nos tenía esclavizados, que era la ley. ¿Qué ley? ¿Los 10 mandamientos? No los 10 mandamientos. La ley de Moisés. ¿Qué ley de Moisés? La ley ritual. ¿Cuántos son los mandamientos de la ley ritual? Creo que son como 300 o 400 o 500. Creo que son como más de 500 ordenanzas que tiene la ley ritual. Nosotros los cristianos no estamos obligados a cumplir la ley de Moisés. Vivimos bajo las enseñanzas de Jesucristo y muchos judíos querían seguir, seguir a Cristo, pero querían seguir cumpliendo las obras de la ley. Y San Pablo dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Así que cuando mi oponente con toda seguridad va a leer ese texto, pero automáticamente estaría refutado. Y cuando lo lea ese texto, los que están viendo este debate van a decir, ay, caray, Max tenía razón. Max dijo que Julián Musa iba a leer ese texto y Julián Musa exactamente dijo lo mismo, porque yo conozco el libreto de mi oponente. Yo lo conozco. Bueno, así que con esto termina mi tiempo de exposición. Adelante, moderador. Muy bien, Max Roper Calvo, gracias. 19 minutos con 41 segundos. Perdón, parece que me dijiste que te avisara 1 minuto y te avisé 3. Sí, por favor, un minuto solamente. Julián Musa, ¿estás listo para tus 20 minutos de exposición? Así es, estamos listos. Muy bien. Entonces, vas a tener 20 minutos para exponer. Tú sí quieres que te avise 3 minutos antes, ¿verdad? Por favor, sí, por favor. Muy bien. Bueno, adelante, tu tiempo comienza a partir de este momento, 20 minutos. Ok, esta frase, sola fe, trata de la verdad bíblica de que la salvación del alma humana solo puede ser posible por medio de la fe en Cristo.
Y esto forma parte de una de las doctrinas más importantes del cristianismo, que es la justificación por la fe. Una enseñanza que permea toda la Biblia, porque forma parte del plan de Dios para salvar pecadores por medio de Jesucristo. Y esta verdad ha sido revelada desde Génesis hasta Apocalipsis. Si una persona, por ejemplo, no quiere ver eso, ya es otra cosa, pero eso es desde Génesis hasta Apocalipsis. También esta es la doctrina que hace que el cristianismo, el cual tiene su real fundamento en las Sagradas Escrituras, sea distinto a todas las demás religiones y cosmovisiones que creen en un ser superior, porque lo común en todas ellas es el énfasis en que las personas por sus buenas obras se ganan el estar con su Dios o con sus dioses en algunas religiones. Pero el cristianismo enseña todo lo contrario y nos dice que es imposible que por nuestras buenas obras seamos salvos y que solamente podemos alcanzar la salvación por medio de creer en la obra de salvación hecha por nuestro Señor Jesucristo. Para poder entender mejor esto de que la salvación es solo por medio de la fe, es bueno que entendamos dos conceptos que están en la Biblia. Número uno, la palabra fe, que vemos en el Nuevo Testamento, que es la palabra griega pistis. Les recuerdo a algunos y le informo a otros que el Nuevo Testamento fue escrito en el griego popular, el griego koiné. Y el significado de esta palabra, que se traduce para nosotros como fe, tiene que ver con una creencia o convicción fuerte con la idea adicional de confianza. Es por eso que la fe cristiana no es un sentimiento ni un pensamiento místico sobre Dios y la salvación. La fe cristiana no es un ancla para calmar nuestras conciencias con el engaño de que solo por decir o pensar que creo en Cristo o que Cristo es mi Salvador, ya voy a estar con Dios. No. La fe cristiana es creer en Cristo de tal manera que voy a confiar plenamente en sus palabras hasta el punto de que las voy a aceptar en mi vida, y por medio de la obra del Espíritu Santo, mis convicciones serán basadas en sus verdades, que se encuentran solamente en la Biblia, y la obediencia a la palabra de Dios será mi deleite, y con la ayuda del mismo Señor, sus enseñanzas van a moldear mis palabras, mi conducta, mis acciones, y por ende seré un instrumento de buenas obras que glorifican a Dios hacia los demás. En otras palabras, y contextualizando con este tema que estamos debatiendo, somos salvos por la fe sola, solamente por la fe, pero no por una fe que está sola, sino por una fe que viene acompañada de obras de justicia. Número 2, otro punto, concepto que es importante entender en todo esto. La palabra justificación. De manera sencilla, justificar son los argumentos y acciones que una persona hace con la intención de mostrar que es inocente ante una decisión de un juez que ha emitido un decreto y lo va a condenar. La justificación por la fe que nos habla la Biblia consiste en que todos los seres humanos, por causa de nuestros pecados, estamos condenados por Dios al castigo eterno. Y sabes que la única forma de nosotros ser perdonados es por medio de creer, o sea, de poner nuestra fe en el sacrificio de Cristo en la cruz. Es el pago por nuestro rescate. Él recibió por amor el castigo que merecíamos, y solo eso nos hace inocentes. Vamos a la palabra de Dios, en donde quiero fundamentar todo esto que he dicho hasta este momento, y quiero que sepan que voy a usar la Biblia de Jerusalén, que es una versión católica de las Sagradas Escrituras, y que en nuestro caso, quitándoles los libros que ustedes le llaman deuterocanónicos, y que nosotros le llamamos apócrifos, veo que hay mucha similitud en la traducción al español con Biblias que los evangélicos usamos. Así que voy a usar una Biblia católica, ¿verdad? Y esto lo hago porque a los católicos que están aquí, que estoy seguro que son las mayorías, mi interés es que todos los textos bíblicos que yo mencione, por favor, anótenlo, léanlo y estudienlo en su propia Biblia. Y si ustedes hacen eso, para mí, ya eso, simplemente eso, hace que haya valido la pena participar de este debate.
Vamos a la Biblia de Jerusalén, Biblia Católica de Jerusalén, Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 4, dice: y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales vivisteis en otro tiempo según el proceder de este mundo, según el príncipe del imperio del aire, el espíritu que actúa en los rebeldes, entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, en medio de la concupiscencia de nuestra carne, siguiendo las apetencias de la carne y de los malos pensamientos, destinados por naturaleza como los demás a la cólera. Aquí está la razón y es contundente. El pecador no puede salvarse por sus buenas obras porque está muerto espiritualmente. Su naturaleza es pecaminosa y no puede por sus propios medios hacer nada. Un muerto, ¿qué puede hacer un muerto? Nada para cambiar esa condición. Y como dice el texto, está destinado para la condenación eterna, que es la manifestación del cólera o la ira de Dios por el pecado. Pero vamos a seguir leyendo para que veamos la única manera que esta terrible condición puede cambiar y nosotros podemos ser salvos. Seguimos con la Biblia de Jerusalén, Efesios 2, del 4 al 7, leyendo el texto en su contexto. Seguimos. Pero Dios, rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús, a fin de mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La única manera como tú puedes ser salvo es solamente por la gracia de Dios. Ahí está, el texto lo dice. O sea, la manifestación de su favor, de su bondad inmerecida, que es la muestra de su amor a todos aquellos que Él, como dice Efesios 1:5 de la misma Biblia católica, según el beneplácito de su voluntad, decide salvar. Pero vamos a seguir, Efesios 2:8 y 9. Pues habéis sido salvados por la gracia, mediante la fe. Y esto no viene de vosotros, sino que es un don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe. Aquí se muestra de manera totalmente contundente la verdad bíblica de que la salvación, ese regalo de Dios, es solo por medio de la fe en Cristo. Voy a volver al versículo 8 de la Biblia de Jerusalén católica. Dice: pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe. No dice más nada, no le añade un apellido. Aquí está diciendo que es solo por la fe. Y por el contrario, vamos al versículo 9. Dice: tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe. Tumba toda pretensión de que nuestras obras, y que es lo que defiende Max Roper, también tienen alguna participación o es el otro medio para nosotros ser salvos. Y la razón por la cual esto se resalta es para que entendamos que el hermoso e inigualable regalo de la salvación es una obra exclusiva de Dios, exclusiva, y solo Él, solo Cristo es glorificado en eso. No hay ninguna alabanza para nosotros en esto. No hay ningún mérito es nuestro. Otro pasaje bíblico que es contundente con este tema y visto en su contexto, porque los textos se presentan en su contexto y leído en la Biblia de ustedes. Romanos capítulo 3, Romanos 3 del 10 al 12, por favor anótelo. Pues ya demostramos que tanto judíos como griegos están bajo el pecado, como dice la Escritura. Miren lo que dice la Escritura: no hay quien sea justo, ni siquiera uno solo. No hay un sensato, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se corrompieron. No hay quien obre bien, no hay ni siquiera uno. Aquí queda muy claro que no ha existido, no existe ni existirá alguna persona que sea inocente de sus pecados ante Dios por sus propios méritos. No existe quien por medio de sus buenas obras llene los estándares de Dios. De hecho, Romanos 3 dice que no hay quien de manera voluntaria busque a Dios. Y eso resalta la verdad que ya le mostré en el contexto de Efesios 2, que estuvimos viendo, de que el pecador está muerto espiritualmente. Pero volvamos a Romanos, de la Biblia Católica de Jerusalén, capítulo 3, Romanos 3, 21 al 30. Pero ahora, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y los profetas, justicia de Dios por la fe en Jesucristo para todos los que creen. No hay diferencia alguna,
todos pecaron y están privados de la gloria de Dios y son justificados por el don de su gracia en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, a quien exhibió Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre mediante la fe, para mostrar su justicia, habiendo pasado por alto los pecados cometidos anteriormente. Aquí se resalta esa verdad que les había comentado al principio, y es que el tema de la justificación por la fe en Cristo es una doctrina que está impregnada en toda la Biblia, porque aquí menciona a los profetas, está mencionando el Antiguo Testamento y vinculándolo con esta bendición de la justificación por la fe. Y este otro pasaje, visto en su contexto, nos muestra que la salvación es un regalo de Dios y se obtiene solamente por la fe en Cristo, porque su sacrificio en la cruz es la propiciación, o sea, la ofrenda que aplaca la justa ira de Dios por nuestros pecados. Y el versículo 30 de Romanos 3 es contundente. Biblia Católica de Jerusalén dice: porque no hay más que un solo Dios, que justificará a los circuncisos en virtud de la fe y a los incircuncisos por medio de la fe. Esto derriba cualquier argumento que quiera decir que las obras que Pablo menciona, que lo mencionó Max Roper, y eso le tumba el argumento a Max, en esos pasajes bíblicos que hemos visto se refieren solo, es falso que se refieren solo a la ley del Antiguo Testamento, esas leyes rituales. Vuelvo y repito, eso lo tumba este versículo que acabo de leer, y no es así, porque lo que el texto aquí les llama incircuncisos son los paganos romanos, y esta gente nunca siguieron la ley de Moisés, esa gente ni la conocía, muchísimos de ellos. Aquí habla de que solo la fe justifica al pecador, solo la fe y ninguna obra considerada buena de los hombres lo puede salvar. El argumento de que Pablo hablaba de la ley es falso de toda falsedad y queda evidenciado por lo que acabamos de presentar. Queda evidenciada por la palabra de Dios que la verdad bíblica de que la salvación es por la fe no es un invento creado por Martín Lutero. También Max mencionó eso. Ni por Calvino, miren, no es ni por Lutero, ni por Calvino, ni por ninguno de los reformadores del siglo XVI fue que se lo inventó y lo crearon. No, tampoco fue un invento de los llamados padres de la iglesia de los primeros 4 siglos de la era cristiana. Estas personas que acabo de mencionar, los llamados padres de la iglesia de los primeros 4 siglos, los reformadores del siglo XVI, creían en la doctrina de la justificación por la fe, o sea que la salvación es solo por la fe en Cristo, porque esa es una verdad que permea toda la Biblia la permea. Decir otra cosa es salir de la revelación bíblica. Ahora bien, dentro de los aspectos doctrinales que envuelve el tema de la salvación, está en que la justificación por la fe, aparte de librarnos, yo quiero que ustedes presten mucha atención a esto que voy a decir, aparte de librarnos de la consecuencia final por el pecado, me refiero a la condenación eterna, también somos librados de su gobierno sobre nuestras vidas. Hablando en el contexto del tema de este debate, dice Romanos 6, 22-23, Biblia Católica de Jerusalén: pero al presente, libres del pecado y esclavos de Dios, fructificáis para la santidad y el fin, la vida eterna. Pues el salario del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios, la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí nos está hablando de que ahora podemos servir y obedecer a Dios con libertad. ¿Y gracias a qué? Al regalo de la salvación. Eso es lo que está diciendo. Decimos tajantemente a la luz de la palabra de Dios que nadie puede decir que es un verdadero cristiano si no está dispuesto a someterse a la voluntad de Dios. ¿Escuchó eso bien? Nadie puede decir que es verdadero cristiano si no está dispuesto a someterse a la voluntad de Dios. A la luz de la Biblia, no somos salvos por obedecer a Dios. Escuche esto. No somos salvos por obedecer a Dios, ni por hacer buenas obras. Pero, aquí hay un pero gigante, pero todos aquellos que han sido salvos por la gracia de Dios por medio de la fe, muestran que han gustado del regalo de Dios por medio de obediencia al Señor, y eso se traduce en buenas obras. Hemos mostrado en este debate que en Efesios 2 del 1 al 9 está demostrada que la salvación solo puede ser posible por medio de la fe en Cristo, e inmediatamente Efesios 2:10
Biblia Católica de Jerusalén, dice: en efecto, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos. Una evidencia más de que la consecuencia de la fe que nos salva son las buenas obras. El verdadero cristiano, esto es muy importante, es una persona que dice que tiene fe y lo demuestra por lo que hace. La fe que salva no es solo de palabras, o sea, no de que yo soy salvo y vivo con mi vida como me da el deseo, no. O sea, la fe que salva se demuestra que yo tengo esa fe por medio de mis buenas obras. No es que la fe y la obra son requisitos para yo salvarme, no. Yo me salvo por la fe en Cristo. Ahora bien, esa fe produce buenas obras. Son dos cosas muy diferentes. El corazón en donde habita el Señor estará siempre dispuesto a obedecerle, porque en el momento que recibimos a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo entra en nosotros y nos regenera. Tito 3:5 de la Biblia Católica dice: Él nos salvó no por obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros, sino según su misericordia, por medio del baño de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Y que producimos, en Gálatas 5, 22 al 23, habla del fruto del Espíritu Santo. No lo voy a mencionar porque ya el tiempo se me está acabando, pero ahí habla claramente de cuando estamos en Cristo, por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, vamos a producir buenas obras que darán gloria a Dios y serán de mucha bendición a quienes nos rodean, porque es el Señor mismo el que pone el deseo, la motivación y nos ayuda a que reflejemos a este mundo corrompido aspectos de su carácter. La verdadera fe se evidencia por medio de buenas obras. Eso lo creía Martín Lutero, lo creían los reformadores. Las iglesias evangélicas que creen en esta verdad, 3 minutos, Julián, lo creen también. Ahora bien, yo quiero terminar aquí. Voy a tener que cortar algo, pero quiero terminar diciendo, bueno, si una persona afirma ser un cristiano pero no produce buenas obras, esa es una evidencia bíblica de que no tiene una fe genuina en Cristo. ¿Escuchó bien? No tiene fe en Cristo, sino evidencia buenas obras. Ahora la pregunta: ¿hizo mención el Señor Jesucristo en sus enseñanzas de que la salvación que Él ofrece es solamente por medio de la fe en Él? Claro que sí. La Biblia Católica de Jerusalén, le voy a mencionar unos pasajes rápidos. Juan 14:6, le dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Juan 3:16, clásico ese texto, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea, en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan 5:24, en verdad os digo, el que escucha mi palabra, que en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. El ladrón en la cruz, ahí con Jesús, Lucas 23:43, y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo: yo te aseguro hoy estarás conmigo en el paraíso. Le dijo: no, tú tienes ahora que hacer muchas obras aquí en esta cruz, que tú estás crucificado y yo te voy a salvar. No, le dijo: hoy vas a estar en el paraíso. Entonces, es importante que nosotros podamos entender de que cuando hablamos de la fe solamente como medio de salvación, no estamos hablando de que la fe es un pensamiento místico, un sentimiento, algo para anclar mi conciencia. No, la fe verdadera produce buenas obras. Si no produce buenas obras, no es fe verdadera. Y eso es una doctrina que se llama la santificación, una doctrina bíblica. Entonces, esas son de las cosas que tenemos que tener claras. ¿Cuánto me queda? te queda 1 minuto. Bueno, en este minuto solamente decir de que es importante que esos textos que usted anotó, y espero que lo haya anotado, pueda verlo en su contexto para que entienda mejor, porque así que se estudia la Biblia, los textos en su contexto, para poder tener una mejor comprensión. Así que saludos a todos, esta es mi exposición inicial y ya luego estaremos compartiendo con Max, que no estamos en un ring de boxeo, Max y yo, estamos aquí compartiendo ideas y hablando en un amistoso debate. Yo terminé ya. Muy bien, pues ahí estuvo, le faltaron algunos segunditos, pero pues prácticamente casi consumió su tiempo. Ha culminado la primera etapa del debate, que son la etapa de la exposición. Viene la segunda etapa,
que es de refutación con 10 minutos y acto seguido 5 minutos de contrarrefutación para cada uno. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte. Tenemos aproximadamente 80 personitas conectadas. Saludos a Ana María Casaubón, Jorge Huerta, Juan Isaac, Guillermo Orozco, Claudine Alvarado. Y bueno, ahí están los saludos, están comentando para ambos. Así que sin más ni más, vamos a pasar a la segunda etapa, que es la de la refutación. ¿Estás listo, Max Roper Calvo? Sí, estoy listo. Perdón. Muy bien. Bueno, pues tus 10 minutos de refutación te cuentan a partir de este momento. Adelante, Max. Bueno, el señor teólogo, el teólogo que está acá debatiendo conmigo, acaba de entregar el debate. Ahorita mismo lo acaba de entregar. En el minuto 41, y si me consideran que estoy mintiendo cuando termine el debate, retroceden el video. En el minuto 41, Julián Musa dijo una barbaridad. Dijo, no somos salvos por obedecer a Dios. Él lo dijo. Y para que no digan que yo estoy calumniando, retrocedan el video cuando termine este debate en el minuto 41. Todo lo tengo apuntado, todo está acá, todo, exactamente la más mínima palabra que él dice. No somos solo por hacer la voluntad de Dios. Ya entregó el debate. Julián Musa, si no hacemos la voluntad de Dios, ¿a dónde vamos a ir? Al infierno. Está contradiciendo la palabra de Dios. Mateo capítulo 7, versículo del 21 al 23, dice lo contrario. Dice que es necesario hacer la voluntad de Dios para ir al cielo. Usted dijo que no es necesario hacer la voluntad de Dios para ir al cielo. Usted lo dijo, minuto 41, lo apunté acá. No todos, dice el Señor, Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, no todos los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Pero señor Julián Musa, usted es teólogo. Perdone, le digo con todo respeto, y usted me cae bien, usted es una persona muy respetuosa y muy educado, pero perdone, usted es un teólogo, ¿cómo usted va a decir semejante barbaridad? Que no somos salvos por hacer la voluntad de Dios, cuando Jesucristo está diciendo que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Usted acaba de perder este debate, lo está entregando, me lo dio en bandeja de plata. Mateo capítulo 7, versículo del 21 al 23, ¿cómo va a salir de esta? No va a poder. Refutado, tipo se refutó, o mejor dicho, la palabra de Dios lo acaba de refutar. Julián Musa me dio la razón, dijo, si alguien no tiene buenas obras, no tiene fe en Cristo. Minuto 45, eso no fue lo que yo dije en mi posición. Si alguien no tiene buenas obras, no tiene fe en Cristo. La fe sin obras es muerta. Yo lo dije en mis 20 minutos de exposición. Usted me está dando la razón sin darse cuenta, señor teólogo. El señor teólogo Musa también dijo, en el minuto 30, todo lo tengo apuntado. A mí no se me escapa nada. Nada se me escapa. Nada, ni medio. En el minuto 30, el teólogo dijo, somos salvos solo por fe, que viene acompañada por obras. O sea, el teólogo con quien estoy debatiendo, que es Julián Musa, dice que nosotros somos salvos por fe, la cual viene acompañada de obras. Claro, me dio la razón. ¿Acaso no fue lo que yo dije? Que la fe tiene que ir acompañada de obras, porque si no viene acompañada de obras no sirve para nada. Minuto 30. Cuando termine este debate, retroceda en el video. ¿Me dio la razón? La fe sin obras es muerta. Sin obras nadie se salva, porque si una persona tiene fe pero no hace buenas obras, se va al infierno. Así es sencillo, se va al infierno. Mateo capítulo 25, versículo 34 al 46. Apártense de mí, malditos de mi Padre, porque tuve hambre y no me diste comer, tuve sed y no me diste beber. No dice, váyanse al infierno porque no creyeron que yo era su salvador. No dice eso. Dice, porque no me diste comer, no me diste beber, no me vestiste. Buenas obras. Minuto 30. ¿Me dio la razón? Dice, sigo adelante. Julián Musa dice, Efesios, ¿se acuerdan lo que yo les dije? Julián Musa va a usar el texto que está en Efesios, el cual dice, San Pablo dice, no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Se acuerdan lo que yo dije en mi posición? Julián Musa, acuérdense de mí, que Julián Musa va a leer ese texto. Acuérdense de mí. Mis palabras son proféticas. Julián Musa, el teólogo Julián Musa, leyó el texto que yo pronostiqué, que yo anuncié que le iba a leer, porque yo conozco el libreto de Julián Musa, conozco lo que él va a decir.
Tanto lo conozco que yo adiviné que él iba a decir eso. Y efectivamente, en el minuto 34, Julián Mozart leyó el texto de Efesios, capítulo 2, versículo del 4 al 7, donde San Pablo dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Automáticamente ya quedó refutado en la exposición y ahorita, porque San Pablo se refería a la ley de Moisés. ¿Se acuerdan que yo le dije? Julián Mozart va a decir eso. Y Julián Mozart lo dijo en minuto 34. Julián Mozart dijo exactamente lo que yo les anuncié que le iba a decir. Porque yo sé de anticipación lo que Julián Mozart va a decir. ¿Por qué? Porque conozco la doctrina evangélica. Así que, señor teólogo, yo sé lo que usted va a decir porque conozco sus argumentos para apoyar esta falsa doctrina evangélica de la sola fe ni que 8 cuartos. Muéstrame en qué parte de la Biblia. Usted es teólogo, ¿verdad? Si usted es teólogo, usted tiene que saber esa información. ¿En qué parte de la Biblia dice solo por fe? Solo por fe. Esa es la palabra solo, eso usted se lo agrega, los evangélicos se lo agregan. La Biblia no dice eso, mentiras. Yo conozco la palabra de Dios y no tengo que ser teólogo para conocerla. Usted dice que es teólogo y yo sé que usted es teólogo, pero usted es teólogo. Contésteme como si yo tuviera 5 años de edad, señor. ¿Qué parte de la Biblia dice eso? El teólogo hizo exactamente lo que yo dije que iba a hacer. Exactamente. Leer Romanos trata de refutarme con la Biblia católica, con la Biblia de Jerusalén, Señor, por favor. Leer Romanos dice, la Biblia de Jerusalén dice, no hay un inocente, no hay ni siquiera uno. Señor Julián Mozart, lo que San Pablo se estaba refiriendo era al círculo de personas que lo rodeaban. Porque si San Pablo literalmente estuviera hablando, no hay ni un solo inocente, tendría que incluirse a él. Y si San Pablo se incluye a él mismo, entonces San Pablo se va al infierno. Pero San Pablo dijo, al final de su vida, dijo, por un lado quisiera morir para estar con Cristo. Pero un momento, ¿cómo San Pablo va a querer morir para estar con Cristo si no hay nadie inocente? No hay ni siquiera uno, incluyendo a San Pablo. Y si San Pablo no es inocente, San Pablo no se va a ir al cielo, se va a ir al infierno San Pablo, porque no hay ni un solo inocente. Acuérdense, Romanos capítulo 3, San Pablo dijo, no hay ni un solo inocente, ni siquiera uno. Entonces San Pablo tiene que incluirse a él mismo. Y si una persona no es inocente, no se puede ir al cielo, se va a ir al infierno, porque para ir al cielo hay que ser inocente, Julián Mozart. Usted es teólogo, debería saber eso. Obvio, San Pablo no estaba, usted está sacando las cosas fuera de contexto. San Pablo se refería al círculo de personas, él lo rodeaba en un círculo de personas, él iba a evangelizar y él veía mucha maldad entre las personas y por eso decía, no hay nadie bueno de las personas a las que él estaba viendo. No estaba hablando en términos generales, porque si San Pablo estuviera hablando en términos generales, tendría que incluirse a él mismo. Entonces, si no hay nadie inocente, entonces todo el mundo se va a ir al infierno, incluyendo San Pablo. Entonces usted, señor teólogo, está sacando las cosas fuera de contexto. Me extraña porque usted es teólogo. Usted debería saber esta información. Dice, los primeros padres de la iglesia creían en la justificación por sola fe. Mentiras del diablo. ¿Usted cree que yo no conozco a los padres de la iglesia, señor Julián Mozart? Lo voy a refutar con los padres de la iglesia. Hipólito de Roma, siglo II. Y con esto queda refutado. Y de igual manera, los gentiles por la fe en Cristo preparan para ellos la vida eterna a través de las buenas obras, señor teólogo. Un momento, señor teólogo. Usted es teólogo, debería saber los padres de la iglesia, porque usted es teólogo. ¿Qué nos dice San Clemente Romano? Que por cierto, San Clemente Romano fue discípulo directo de los apóstoles, por si usted no lo sabía. Me imagino que usted tiene que saber esa información porque usted es teólogo y usted debe saber historia. Dice San Clemente Romano, siglo I, unámonos pues a aquellos a quienes fue dada la gracia de parte de Dios, revistámonos de concordia, mantengámonos en el espíritu de humildad y continencia. Escuche, señor teólogo, escuche. Justificados por nuestras obras y no solo por nuestras palabras. Carta a los Corintios, capítulo 30, versículo 3. Yo hablo con pruebas, señor teólogo. Señor teólogo, usted va a tener que hacer más en su refutación. Va a tener que ser, me está decepcionando. Usted me cae muy bien, usted es una persona muy educada, es muy inteligente, es una persona muy respetuosa y me cae muy bien. Usted sabe que usted me cae muy bien. Pero está quedando corto en este debate. Va a tener que hacer más en su refutación, señor teólogo, para refutarme a mí. Va a tener que hacer más, porque lo acaba de refutar con los padres de la iglesia. Usted dijo, los padres de la iglesia de los 4 primeros siglos no aceptaban la justificación por las obras, la salvación por las obras, sino por la sola fe. Falso, señor teólogo. Clemente Romano y Hilario de Pontier lo contradicen. Y no solamente ellos, hay otros padres de la iglesia. No lo leo porque no me alcanza el tiempo. Pero si me alcanzara el tiempo, leo todos los padres de la iglesia que tengo. Solo esos 2 es suficiente. Entonces, señor Julián Mozart, para ver qué más dijo.
Dijo, la salvación solo es posible por la sola fe en Cristo. Y está en toda la Biblia. Mentiras. Un minuto, Max Roper. ¿En qué parte? En ninguna parte de la Biblia dice eso, señor Julián Mozán. Necesito libro, capítulo y versículo. Usted es teólogo, ¿verdad? Así que usted como teólogo tiene que saber esa información. Entonces, por favor, no diga cosas que la Biblia no dice. Usted no está debatiendo con cualquier católico. Y yo no estoy insinuando que usted me cree que yo soy un católico ignorante, pero por si acaso, yo no soy ningún católico ignorante. Yo soy una persona preparada, creo la palabra de Dios. Usted es teólogo. Usted me va a hablar a mí con la palabra de Dios, ya que ustedes se consideran muy bíblicos. Ustedes dicen, los católicos solamente hablan de sus tradiciones, de sus padres de la iglesia, no leen la Biblia. No, usted me va a hablar a mí con Biblia, palabra de Dios, no sus opiniones personales. Sus opiniones personales aquí no cuentan. Lo que cuenta es la bendita palabra de Dios. Así que ha sido refutado. Así que espero que su refutación, señor, trate de refutar lo que yo haya dicho. No creo que vaya a poder. Usted lo va a intentar, pero no va a poder. Pero bueno, vamos a escuchar lo que tiene que decir el teólogo en su refutación. Adelante, moderador. Muy bien, Max, muchas gracias. 9 minutos con 54 segundos, o sea, está prácticamente consumido tus 10 minutos. Julián Musa, ¿estás listo para tus 10 minutos? Enciende tu micrófono, por favor. Estamos listos. Me avisa cuando falte uno, por favor. Sí, claro que sí. Cuando falte un minuto. Sí, o uno. Bueno, yo te aviso, sí, no te preocupes. Así que, bueno, tus 10 minutos de refutación van a correr el tiempo a partir de ahora, Julián. Max, tú una vez más muestra que tú eres muy carismático, muy debatiente, pero usa la verdad, por favor. Usa la verdad. Y te lo voy a decir por lo siguiente. Mira, lo que yo dije en el minuto 41 que tú mencionaste fue textualmente. Quiero que lo busques. Qué bueno que lo dijiste para que así se caiga lo que tú expresaste, porque no expresaste las cosas conforme a la verdad. Yo dije muy claramente, y no nada más que lo dije, lo vuelvo a decir porque eso es una verdad que está en toda la Biblia. A la luz de la Biblia, no somos salvos por obedecer a Dios. Escucha, por mi obediencia como humano, ni por hacer buenas obras, mis buenas obras. Pero, aquí está el pero, y dije que era gigante. Todos aquellos que han sido salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe, muestran que han gustado del regalo de Dios por medio a la obediencia al Señor. Óyelo ahí. Obedecen al Señor. Yo nunca dije que no obedecen. Dije, el que es salvo obedece al Señor. Y esto se traduce en buenas obras. El que es salvo por la fe va a obedecer a Dios, va a hacer su voluntad. Así que escuche bien, por favor, para que no cometa esa falsedad. Te lo digo con todo respeto. Varias cosas. Yo tengo aquí varias cosas que no sé ni por dónde empezar. Mira, Efesios capítulo 2 y Romanos capítulo 3. No es que porque tú lo habías dicho ni nada de eso. No te adelantes, Max, porque ahí habla de la justificación por la fe muy claramente. Yo tengo que hablar la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que muestra, y yo utilicé la palabra de Dios en su contexto. Tú mencionaste muchos en tu exposición inicial, muchos versículos de Jesús, pero todos con la intención de refutar esta verdad bíblica fuera de contexto. Te voy a ir mencionando los que pueda. Mira, en esa parte de Mateo 25, del 34 al 36, que habla del juicio a las naciones, que a un lado a la derecha, otro a la izquierda, ahí no está hablando del medio de salvación. La Biblia los textos se leen en su contexto. Ahí está hablando de que las ovejas, los de la derecha, son los del reino de Dios, son los salvados. Y los de la izquierda son los que no son cristianos. Entonces, eso por un lado que es muy importante. Por otro lado, el postulado tuyo, lo que pasa es que yo creo que tú tienes como una especie de confusión con el tema. ¿Por qué te lo digo? Te lo digo que tú dices que tú dijiste en tu exposición inicial, que nosotros no merecemos ir al cielo por nuestras buenas obras. Entonces yo te pregunto, ¿por qué dicen que aparte de la fe también necesitan obras? Tú te caes ahí mismo, necesitas entender mejor eso, porque dices que no merecemos por nuestras buenas obras, pero dices que se necesita la obra con la fe. Me hablaste yo te voy a explicar bien cómo es que se entiende eso bíblicamente, lo del ejemplo del millonario, que me encantó. Y vamos a usar el mismo ejemplo que tú pusiste.
tú eres un multimillonario y yo estoy en tu casa. La salvación por la fe, que es un regalo, es más parecido que lo que tú dijiste a esto. Yo estoy en tu casa y me comí la comida y tú decides darme el dinero sin que yo haga nada ni que levante una servilleta. Porque la salvación es un regalo, yo no me lo merezco, yo no puedo hacer nada. En el otro ejemplo que tú pusiste, tú dices, no, porque tú lavaste los platos y yo te di eso. Hubo algo que yo hice. Bíblicamente hablando, en la doctrina de la justificación por la fe, y es por gracia más, que la gracia es un regalo inmerecido. ¿Qué tú haces para ganar eso? Nada, absolutamente nada. Entonces, a sacar un texto fuera de contexto es sumamente, sacar los textos fuera de contexto es peligroso. Mira, también el tema que dijiste de Romanos, de esa parte que tiene que ver con Romanos capítulo 3, de que no hay ningún gusto, no hay quien busque a Dios y todo lo demás. Romanos 13 del día al 12. Ese texto no puedes decir que Pablo estaba hablando de él y sus amigos, eso es sacar un texto fuera de contexto. Te recuerdo que Pablo está citando literalmente un texto del Antiguo Testamento. O sea, que no hay nadie que busque a Dios. Eso lo dice la Biblia. Yo no puedo interpretar las cosas como yo entiendo, porque eso es hacer una exégesis, eso es hacer una incorrecta interpretación de las Escrituras, Max. Los textos no se sacan fuera de contexto, y eso fue algo muy evidente en tu exposición. Entonces, cuando tú me dices a mí, por ejemplo, las palabras de Pablo son palabras de Dios, las palabras de Pablo son palabras de Dios, así eso está en la Biblia, si está en la Biblia es porque es palabra de Dios. Mateo 7, del 21 al 23, ahí está hablando de aquellos, eso que en aquel día dirán, Señor, hicimos esto, y le diré, apartado de mí, hacedores de maldad. Está hablando de aquellos que se engañan, creyendo que por decir que son cristianos, por decir que tienen fe, se van a salvar. Eso es lo que está resaltando ahí. Por eso dice hacedores de maldad, o sea, que no practican aquello que Dios ha establecido conforme a su palabra. Entonces, déjame ver, porque son tantas cosas más. El caso de Santiago, por ejemplo, Santiago y Pablo no se contradicen. Para ti parece que hay una contradicción, porque si tú me dices a mí que Santiago está apoyando la salvación por las obras también, pues entonces Pablo y Santiago hay una contradicción, y no es así. Lo que pasa es que eran públicos diferentes. Santiago, a quien le estaba hablando, era precisamente a personas que creían que tenían fe y no hacían nada. O sea, entonces él lo confronta. Muéstrame tu fe, o sea, tus obras que son el resultado de la fe, prácticamente es lo que le está diciendo. Entonces, no hay esa contradicción entre estos dos personas de las Sagradas Escrituras, como tú aparentemente lo muestras aquí. Santiago capítulo 2 específicamente, o sea, ese es el asunto. Pablo argumenta con personas que piensan que aportar algo para efectuar la justificación. Santiago no. Santiago está discutiendo con personas que piensan que se salvan por una profesión de fe. Y por eso él dice, ¿de qué sirve, hermanos, si alguien dice que si tiene fe pero no tiene obra? ¿Acaso esa fe va a poder salvarle? Y ahí explica que las obras son el resultado de la fe. Yo no lo presento como tú lo presentas, porque no es bíblico. Tú lo presentas de que para salvarse es la fe más las cosas que yo hago. Yo digo lo que dice la Biblia. La salvación es por la fe. Ahora bien, el que tiene una fe en Cristo es transformado por el Espíritu Santo. ¿Y qué va a reflejar? ¿Va a volver a reflejar las obras que reflejaba antes? Imposible. Eso no es bíblico. Eso es antibíblico totalmente. Cuando tú me mencionas, por ejemplo, el texto ese del joven rico. El joven rico, lo que hace el Señor es evidenciar. ¿Tú sabes qué es lo que hace él con el joven rico? Que evidencia esa realidad de que él tenía un ídolo en su corazón. Porque ¿por qué no dejó el dinero? ¿Por qué no le dijo al Señor, no, yo voy a vender todo y te voy a seguir? No, porque el Señor lo que lo confrontó con esa realidad de que no era cierto que él cumplía todos los mandamientos. El Señor Jesús dijo, no se puede tener a dos señores, a Dios, a la riqueza. ¿Qué hizo él? Se fue con la riqueza. ¿Qué dice el primer mandamiento de la ley? No tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea que ahí te caes con esa parte también, Max.
Robert Calvo. Entonces, otra cosa también, Clemente Romano. Yo sé que él estuvo en los tiempos del inicio de la iglesia, pero Clemente Romano te refuta lo que tú dices. Te lo voy a demostrar como Clemente Romano refuta lo que tú dices. Un siervo del Señor. Y eso está en la misma carta que tú leíste, el punto 32 de la carta. Hay una parte donde él dice claramente: y así nosotros, habiendo sido llamados por la voluntad en Cristo Jesús, no nos justificamos a nosotros mismos o por medio de nuestra propia sabiduría o entendimiento o piedad u obras que hayamos hecho en santidad de corazón, sino por medio de la fe, por la cual el Dios Todopoderoso justifica a todos los hombres que han sido desde el principio, al cual sea la gloria para siempre jamás. Amén. Refutado, como tú dices, voy a usar tu palabrita que tú usas mucho, refutado ahí con Clemente. Te queda un minuto. Policarpo de Esmirna. Oye lo que dijo Policarpo cuando le iban a matar. Palabras que son hermosas. Hace 86 años que le sirvo y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo puedo blasfemar de mi rey a quien debo la salvación? Él estaba claro de que él era salvo. Entonces, esta es una verdad bíblica. Max, tú tienes una confusión con el tema, es lo que yo entiendo, con todo el respeto, ¿verdad? O tienes una confusión o amas tanto a tu iglesia que quieres seguir apoyando esa doctrina porque amas mucho a tu iglesia. Pero en la Biblia eso es muy claro, la justificación por la fe. Y Efesios 2 y Romanos 3 te lo presentan claramente. En la Biblia está eso muy claro si se lee en su contexto. Y tengo muchas cosas más, pero el tiempo no me da. Entonces, tiempo, Julián Musa. Se le terminaron sus 10 minutos consumidos totalmente de refutación. Muy bien, ahora vamos a pasar a los últimos 5 minutos para cada uno de la contrarrefutación. ¿Estás listo, Max Robert Calvo? Antes, enciende tu micrófono, por favor. Listo, moderador. Muy bien, Max Robert Calvo, pues tu tiempo comienza a contar a partir de este momento. Adelante. Bueno, Julián Musa dice que yo estoy confundido. No, Julián Musa, el único que está confundido aquí es usted. Usted está confundido completamente. Dice que yo no entiendo y que me contradigo y dice que saco el texto fuera de contexto. Usted es el que no entiende, usted es el que se contradice, usted es el que saca las cosas fuera de contexto. Usted, no yo. Yo estoy muy claro, señor, sobre lo que yo creo. Dice que me quiere refutar con los padres de la iglesia que son católicos con Clemente Romano. Cuando Clemente Romano, y esto le digo para refutarlo, cuando Clemente Romano dice: un ser humano no puede granjearse a sí mismo la salvación, me siento justificado por mis buenas obras, fue lo que yo dije antes. Si una persona cree que merece el cielo por hacer buenas obras, esa persona está mal. Nadie merece el cielo por hacer buenas obras. Nadie merece el cielo por tener fe en Jesucristo. ¿Sabía eso? Yo puedo tener fe en Jesucristo, yo no merezco el cielo. Además, nunca voy a merecer el cielo. No solamente yo, usted jamás va a merecer el cielo. Usted ni nadie. El cielo es un regalo de Dios. Nadie lo merece. Por más fe que tenga, por más amor que le tenga a Dios, aunque haga todo lo que Dios manda, todo, nadie lo merece. Es un regalo de Dios, pero el que sea un regalo no significa que Dios no nos exija hacer buenas obras. Y vuelvo y repito, usted se refutó a sí mismo. Minuto 41, usted dijo: no somos salvos por obedecer a Dios. Minuto 41. Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23 dice: no todos los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino de Dios, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Así que sí, somos salvos por hacer la voluntad del Padre Celestial. ¿Y cuál es la voluntad del Padre Celestial, Julián Musa? ¿Cuál será esa voluntad? Bueno, para saberla tenemos que leer Mateo capítulo 25, versículo 34 al 46. ¿Sabe cuál es la voluntad del Padre Celestial? No solamente creer que Cristo es el Salvador, sino hacer buenas obras. ¿Qué tipo de buenas obras? ¿Qué buenas obras? Darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, vestirle al que está desnudo, visitar al que está en la cárcel, al que está enfermo. Mateo capítulo 25, versículo 34 al 46. Entonces Julián Musa se dedicó a hablar varios textos bíblicos, pero lo que usted está haciendo es exégesis. Así que claro, usted es el que está confundido. Usted, no yo. Usted es el que está sacando las cosas fuera de contexto. Lo refuté con los padres de la iglesia. Entonces, me da risa. Yo le leí un pasaje bíblico de Clemente Romano donde habla de que nuestras obras nos justifican delante de Dios.
o que somos justificados por Dios por nuestras buenas obras. Y usted me lee otro pasaje de Clemente Romano, no me refutó, ¿por qué no me refutó lo que yo le leí de Clemente Romano? Como diciendo, él me dice algo de Clemente Romano, le voy a leer otra cosa. Eso no es un juego, Julián Mussá. Me da risa. Entonces, bueno, Julián Mussá, como yo le dije en el minuto 30, usted me dio la razón. Cuando usted dijo, solo somos salvos solo por fe que viene acompañada por buenas obras. ¿Se da cuenta? Usted mismo me dio la razón. La fe tiene que ir acompañada de buenas obras. Si no, no sirve. Santiago, capítulo 2, versículo 14-23. La fe sin obras es muerta. ¿Por qué será que el padre del protestantismo, Martín Lutero, el padre de todos los evangélicos, Martín Lutero, quería sacar el libro de Santiago de la Biblia? Y el libro de Santiago, el libro del Apocalipsis, ¿sabe por qué quería sacar el libro de Santiago de la Biblia? Que no lo sacó, pero quería sacarlo, y usted sabe eso. Porque el libro de Santiago refutaba su falsa doctrina que él mismo inventó de la sola fe, porque Martín Lutero fue el que inventó esa falsa doctrina. Y como el libro de Santiago refuta esa falsa doctrina que viene aquí a defender Julián Mussá de la sola fe, por eso él quería sacar el libro de Santiago de la Biblia, pero no pudo sacarlo, porque el libro de Santiago refuta falsa doctrina. Entonces, Julián Mussá, usted ha venido a defender una mentira. Yo sé que usted cree que eso que usted viene a defender este debate es una verdad. Yo considero que usted es una persona honesta. No creo que sea deshonesto. Yo sé que usted cree que la sola fe es bíblica. Usted lo cree con todo su corazón. Entonces usted viene a defender algo que es una mentira. Pero no lo hace sabiendo que es una mentira. Lo hace creyendo. Usted viene a defender una mentira que cree que es una verdad. Eso es lo que está haciendo usted. Viene a defender algo que es completamente antibíblico, anticristiano, que no está en la Biblia, que solamente está en su imaginación, en la imaginación del teólogo, y el único que está confundido aquí es usted. El único que ha sido hecho exégesis es usted, y el único que no entiende es usted. Así que, bueno, con eso termina mi tiempo de refutación. Así que he quedado refutada falsa doctrina de la sola fe, sola ni que 8 cuartos, doctrina antibíblica. Adelante, moderador. Muy bien, ahí está, te faltaron algunos segunditos. Vamos ahora a pasar con Julián Mussá, que active su micrófono de favor. Perfecto, muchas gracias. Okay, claro. Y bueno, pues tus 5 minutos de última refutación comienzan a partir de este momento. Comience, Julián. Max, nosotros creemos fielmente que lo que estamos claros de que nadie merece el cielo somos nosotros, porque nosotros no creemos en que la fe y las obras se necesitan para ser salvo. O sea, cuando tú agregas las obras, tú estás diciendo que tú te mereces ser salvo, que hay méritos tuyos. O sea, al parecer, vuelvo y repito, no comprendes bien esta doctrina bíblica. Nadie merece el cielo. ¿Quiénes pueden entender eso? Aquellos que entienden que la salvación es un favor inmerecido, que yo no puedo hacer nada ni añadirle nada para yo poderme salvar. Vuelve y habla de nuevo de que la voluntad de Dios, no quieras decir algo que yo no dije, volví y te lo dije, entonces tengo que volver a decirlo de nuevo. Los salvados son los que hacen la voluntad de Dios, Max, porque si tú no eres salvo, tú no puedes hacer la voluntad de Dios. ¿Quién puede hacer la voluntad de Dios? Te demostré en Romanos capítulo 3, un texto del Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento, que nadie puede hacer la voluntad de Dios, no hay nadie justo, no hay aún uno, nadie puede hacer la voluntad de Dios. ¿Y en qué se traduce eso de hacer la voluntad de Dios? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, el primer mandamiento, y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le vas a servir, lo vas a amar, vas a estar ahí, o sea, todo lo que es amar a las personas solamente es posible cuando una persona tiene una fe verdadera, va a amar a su prójimo como a uno mismo. Martín Lutero, tú dices que Martín Lutero, que es el padre de las iglesias evangélicas, que sé yo qué. Martín Lutero no estaba, o sea, Martín Lutero tenía una concepción errada de Santiago y de Apocalipsis. Nosotros, los evangélicos, no tenemos, para nosotros la infalible es la Biblia. O sea, Martín Lutero no es el padre de la iglesia evangélica. Martín Lutero fue un instrumento de Dios para que la iglesia pudiera volver a las escrituras. Y eso es otra historia, no voy a hablar de eso, pero simplemente decir que Martín Lutero hizo cosas que nosotros no estamos de acuerdo, pero en aspectos fundamentales de doctrina sí.
porque expuso la verdad de la justificación por la fe, que es bíblica. El que tú no quieras comprenderlo, el que tú no lo quieras aceptar, el que tú no lo quieras ver, ya eso es otra cosa. Ahora bien, eso es una verdad bíblica. Y yo te lo he demostrado con textos en su contexto. Al contrario de ti, que me trajiste textos, pero no me hablaste del contexto. Y yo invito a todo el que estudia la Biblia que lea siempre el texto en su contexto. Clemente Romano, mira, yo te voy a decir algo. ¿Por qué hubo una refutación? Tú dices, bueno, tú tocaste el mismo Clemente Romano. Claro, porque así que se refuta. O sea, si tú dices una cosa y yo digo, no, pero Max, tú dijiste aquello, pues entonces ahí yo te estoy usando tus mismas palabras. O sea, la refutación es eso. Así es que se refuta. Y de hecho, los padres de la iglesia, los llamados padres de la iglesia, que tú dices que eran católicos, no eran católicos. Eso no es cierto, porque la iglesia católica, y es otro tema, no voy a entrar en otro tema, pero aparece a partir del siglo IV, según la historia, pero es otro tema. Esas personas eran creyentes en Jesucristo, creían en Jesús, y ellos creían en la justificación por la fe, porque simplemente es una doctrina de las Sagradas Escrituras. Entonces, esas son de las cosas que debemos de comprender. Y señores, yo se lo voy a decir de todo corazón, y yo sé que, o sea, yo les invito a que usted, cuando vaya a las Escrituras, vaya con un deseo de que la misma Escritura le hable. Un minuto. Palabra. Gracias. Vaya con la misma palabra y cuestionemos aquellas doctrinas que tenemos. Podemos cuestionarla y ir a la palabra de Dios, porque ella es la palabra de Dios, y solamente la justificación por la fe permea toda la historia de la redención que está desde Génesis y Apocalipsis, donde la persona principal es Cristo y la salvación es un regalo. Cuando uno entiende eso, uno queda impactado, porque yo no puse nada para que Dios me salvara, Él lo hizo por gracia. Eso es gracia. Entonces es importante que podamos entender, más que un debate y demás, pensemos en eso, en la relación con Dios, en buscar las verdades en la palabra de Dios. Bueno, ya, dejémoslo ahí. Muy bien, 10 segunditos te faltaron por consumir a tu tiempo. Vamos a pasar ahora con la última etapa de este debate, que es la de las preguntas. Van a ser 2 preguntas para cada debatiente, donde cada uno de ustedes va a tener 1 minuto para preguntar, 1 minuto para preguntar, y a la vez 3 minutos la otra persona para responder. Así que, bueno, pues les pido que aquí sí, de favor, ya no, que mantengamos los micrófonos los 3 prendidos, porque son tiempos muy cortos, y las cámaras. Y bueno, pues saludos a todos los que están. Tenemos más de 100 personas aquí con ustedes, apoyando ambos lados, y sin más ni más, vamos a empezar con la etapa de las preguntas. La primera pregunta la hace Max Roper Calvo. Pregunta Max Roper Calvo a Julián Moza. Haga su pregunta, Max Roper Calvo, y tiene 1 minuto. Gracias, moderador. La pregunta, perdón, la pregunta para Julián es la siguiente. Julián, ponga atención, escuchen bien la pregunta. Según Mateo capítulo 25, versículo del 34 al 46, según Mateo capítulo 25, versículo del 34 al 46, en el día del juicio seremos juzgados y declarados inocentes o culpables en base a nuestras obras, ¿sí o no? Esa es la pregunta. Muy bien, ahí estuvo la pregunta. Ahora va a tener 3 minutos, Julián, para responder. Adelante, comience. Max, yo te dije, o sea, que tú, para poderte responder esa pregunta, hay que ver el contexto de lo que se está hablando ahí. Ahí está hablando ya de aquel día cuando estemos y vayamos a recibir la recompensa. O sea, aquellos que están al lado derecho son los cristianos, los que están en el lado izquierdo son los mundanos. Entonces, en ese sentido,
ese no es un texto para tú hacer una pregunta como esa, porque evidentemente mi respuesta va a ser lo que sostiene la Biblia, que esos que están ahí van a recibir ese reino anhelado, ese reino deseado, porque fueron salvos por la fe, como todo el mundo se salva por medio de la fe. La gente no se salva por las obras. Ahí no está hablando. No puedes usar ese texto para venir a preguntar eso, porque estás tomando un texto que no está hablando de eso. O sea, uno los textos lo tiene que buscar en su contexto y explicarlo en el contexto de lo que se está hablando. ¿Por qué ellos van a entrar al reino de Dios? Esa es tu pregunta. Por la fe, como se salva la gente, como el Señor estableció que la gente se salva, por la fe. Claro, ellos evidencian obras, porque la fe, la verdadera fe refleja obras, y eso es una muestra de que esas obras que esa persona hicieron es la muestra de que ellos tenían fe en Cristo. Por eso no es que se salvan por las obras, sino que esa gente de fe tenían obras, muchísimas obras. Iban a donde el pobre, iban a la cárcel, iban a esto, iban lo otro, porque el que tiene fe verdadera hace obras. Max Roper Calvo, y esa es la parte que parece que, no sé, parece que no has querido comprender, porque eso es muy claro en la Biblia. O sea, no es una fe, o sea, la fe no es, o sea, yo digo que soy cristiano y vivo mi vida para acá, para allá, para acá, ya me voy a salvar. Eso no es la fe, Max Roper, esa no es la fe cristiana. Y eso se llama antinomiismo, y hasta Lutero lo refutó. Y todo el que salte con eso tiene que ser refutado. O sea, la fe como si fuera una imaginación, un pensamiento. Ay, no, eso no es la fe, Max. La fe verdadera lleva a la acción, lleva a las buenas obras, pero no te salvan, porque la salvación es por gracia. Si yo pongo algo para salvarme aparte de la fe, ya no es gracia, es mis méritos. Por favor, comprende esa verdad bíblica. Por favor, compréndela, porque eso está muy claro en las Escrituras. Y es mi deseo de que podamos todos comprenderla. No porque yo lo digo, ¿quién soy yo? Yo no soy nadie, es porque la Biblia lo dice. Entonces, eso es importante que nosotros veamos. Muy bien, consumió 2:48. Ha terminado la primera pregunta. Ahora va a hacer su primer pregunta Julián Musa para Max Roper Calvo. Adelante, tiene un minuto para preguntar, Julián. Un momentito, y excusa, sí, porque quiero, bueno, como tengo un minuto, déjame, tuve un pequeñito problema aquí con la computadora. Y no, dele. Cuando esté listo me avisa. Tengo la pregunta. No hay problema. Simplemente porque es un texto que quiero que Max pueda analizar. Wow, aquí se me fue la cosa. Bueno, yo quiero que Max Roper Calvo, wow, un momentito, perdón. Quiero un texto que Max me analice, me diga su opinión. Un momentico, déjenme ver, que por alguna razón que desconozco. Mientras vamos a saludar a algunos aquí. Sí, saludos está por acá Juan Isaac, María Mireles, Rubén Cuevas, Blanqui Godínez, Vivian Cáceres, y bueno, hay bastantes hermanos aquí, más de 100 personitas conectadas. Ana María Casaubón, y bueno, pues saludos a todos. Compartan el video, denle like para que pues llegue a más personas este debate tan interesante hasta el momento. Este es su canal 100% cristiano católico, Huella Católica, para todos ustedes, donde tenemos debates, catequesis, magisterio, patrística y más. Así que estamos con ustedes esta noche de sábado, totalmente en vivo. Los saludo desde la ciudad de New Bern, Norte Carolina. Max Roper Calvo está en Nueva York. Y Julián Musa, bueno, él no sé dónde esté, me parece que en República Dominicana, al parecer. Y bueno, así que... República Dominicana, ok. Disculpen que por alguna razón que desconozco, pues entonces se fue, se me fue mi material de aquí, no entiendo por qué, honestamente. Pero lo que yo le quiero preguntar a Max Roper es lo siguiente, y quiero que él me analice un texto de las Escrituras, y yo quiero saber cuál es. Ok, vamos, aquí está.
Max, por favor, yo quiero saber para ti, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa eso cuando la Biblia dice que justificados por la fe, nosotros, habla de esta parte de la justificación por la fe, Romanos capítulo 3, Efesios capítulo 2, o sea, esos textos que hablan de la justificación por la fe de Pablo, los textos que tú conoces muy bien, ¿a qué se refiere eso de justificados pues por la fe? No menciona obra ni otra cosa, o sea, ¿qué significa eso? Muy bien, vamos a ver a Max Roper Calvo. ¿Estás listo, Max? 100% listo. Muy bien, tienes 3 minutos, Max, adelante. Mira, Julián Musa, cuando Romanos y Efesios dice justificados por la fe, le voy a decir a qué se refiere. Muy fácil. Sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia es clara, punto. Si usted y yo no tenemos fe, es imposible agradar a Dios. Pero, ¿qué es la fe? ¿Qué implica la fe? Si yo digo que yo creo en alguien, yo creo en una persona X, sea la persona quien sea, yo creo en persona X. Eso significa e implica que yo creo que lo que esa persona me está diciendo y me está enseñando y me está inculcando es una verdad. Por lo tanto, si yo no creo que lo que esa persona me está diciendo, inculcando, enseñando, instruyendo y predicando es una verdad, entonces yo no estoy teniendo fe en esa persona. La fe significa confianza. Si yo digo que yo considero que Jesús es mi Señor y mi Salvador, Él murió por mí en la cruz, es mi Señor y mi Salvador, pero no cumplo la voluntad de Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Jesús? Darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, ayudar al prójimo en sus necesidades, tanto materiales como espirituales. Si Jesús me manda a mí a hacer esas cosas y yo no las hago, yo solamente digo, creo que Jesús es mi Señor y mi Rey, mi Salvador, quien murió por mí en la cruz, lo amo con todo mi corazón, pero no cumplo las cosas que el Señor me manda. ¿Eso es fe? No, eso no es fe, porque la fe implica cumplir aquellas cosas que aquella persona en la que yo creo me dice. Si la persona en la que yo tengo fe es en Jesús, si yo tengo fe en Jesús, esa fe implica que yo tengo que cumplir la voluntad de Cristo, y la voluntad de Cristo es que yo haga buenas obras. Mateo capítulo 25. De manera que cuando Romanos y Efesios dice, somos justificados por la fe, es cierto, somos justificados por la fe en Cristo. Pero, ¿qué implica la fe en Cristo? La fe en Cristo implica buenas obras. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. ¿Cuál es la voluntad de mi Padre Celestial? Socorrer al prójimo en sus necesidades tanto espirituales como materiales. Esa es la respuesta. Adelante, moderador. Muy bien, gracias, Max. 2:44. Ha terminado la primera pregunta para ambos. Vamos a pasar a la última pregunta. Y adelante, Max Roper Calvo, con su pregunta. Tiene 1 minuto para preguntarle a Julián Musa. Julián Musa, escuche bien la pregunta. Es muy parecida a la anterior. Ponga atención, escuche. Según Apocalipsis capítulo 20, versículo del 12 al 13. Voy a repetir. Según Apocalipsis capítulo 20, versículo del 12 al 13. ¿Los muertos serán juzgados por sus obras, sí o no? Esa es la pregunta. Adelante. Muy bien. Bueno, ahí está la pregunta de Max Roper Calvo para Julián Musa, quien va a tener 3 minutos para responder a Max. Adelante, Julián. Bueno, encienda su micrófono primero que nada. Encienda su micrófono, Julián. Ok. Aquí estamos. Muy bien, adelante. 3 minutos. Vamos a leer el pasaje. Apocalipsis 20, del 12 al 13.
y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Las obras, Max Roper, volvemos al mismo punto otra vez, son la evidencia de una verdadera fe. Son la evidencia de una verdadera fe. La doctrina de la justificación por la fe está, como hemos visto, permea toda la Biblia. Entonces, por ser una doctrina, tú no puedes, o sea, hay versículos que quizás pudieran confundir un poquito si no se mira lo que la Biblia establece sobre un tema, porque eso no es una doctrina, eso es una doctrina fundamental. Las doctrinas fundamentales permean todas las Sagradas Escrituras. Entonces, estas personas son salvas por la fe, y evidentemente ahí lo que se está viendo son sus obras, que son evidencias de la fe, porque somos salvos solamente por la fe, pero esa fe no anda sola. La fe anda muy bien acompañada, y anda bien acompañada de las obras, que no es lo mismo decir que yo me salvo por medio de fe y por medio de obra. Dos cosas que son totalmente contrarias. O sea, yo por mis propios méritos, mis propias obras, entonces por la obra de Cristo. Por fin, ¿por cuál es que me salvo? ¿Por mi fe o por mis obras? O sea, poner esas dos cosas juntas es como algo como que no encaja. O sea, yo honestamente no puedo comprender eso a la luz de la Biblia. Entonces, la salvación siempre será por fe, y evidentemente vamos a mostrar en aquel día esas obras de misericordia que reflejan todo aquello que han sido salvados por Cristo. Todo el que se salva, bíblicamente hablando, es por la fe, porque vuelvo y repito, y esa doctrina va muy pegada con la doctrina de que es solamente la gracia de Cristo la que nos salva. Es un regalo la salvación. Si yo pongo algo, ya no es regalo. Entonces, si una persona cree en que la salvación es o por obra y por fe, está cayendo en una gran contradicción. Entonces, el pasaje bíblico lo que está mostrando es las evidencias de la fe, las evidencias de la fe en Cristo, que son las obras. ¿Quién ha dicho? Yo nunca hemos dicho nada contrario a esa realidad. O sea, tiempo. La verdadera fe produce obras. Se terminó su tiempo, Julián. Muchas gracias. Gracias. Ahora vamos a pasar a la última pregunta de Julián Musa para Max Roper Calvo. ¿Y estás listo para hacer tu pregunta, Julián? Muy Sí, bien, señor. tiene un Estamos minutito listos. para preguntar. Adelante. Gracias. Max Roper, yo quiero que en esta pregunta tú expliques cómo es que se da eso de que la salvación es por fe y por obras. O sea, por creer en Cristo más mis méritos. ¿Cómo es que eso se da? Porque eso yo no lo veo en la Biblia, no lo comprendo bien, honestamente, bíblicamente hablando. O sea, ¿cómo es que la persona se salva con fe y con las obras al mismo nivel? O sea, para yo salvarme tengo que hacer las dos cosas, fe y obra juntas. O sea, si quito o sea, las dos tienen que estar juntas, mis méritos más mi creencia, mi confianza en el Señor. ¿Cómo es eso? Esa es mi pregunta. Muy bien, ahí estuvo la pregunta para Max Roper, quien a partir de este momento va a tener sus 3 minutos para responder. Adelante, Max, tiene 3 minutos. Julián Musa, yo respondí a eso, yo le contesté. Muy sencillo. Usted dice, ¿cómo puede ser posible que una persona se salve por sus obras, por su fe y sus obras, por las dos cosas juntas? Voy a volver a repetir como si fuera un cotorro eléctrico, ya lo dije, lo voy a volver a repetir otra vez. Con todo respeto, me parece que usted le entró por un oído lo que yo leí y le salió por el otro. Voy a volver a repetir. Le voy a contestar con la pregunta que usted acaba de hacer, se lo voy a contestar con la palabra de Dios y con los padres de la iglesia. ¿Cómo puede ser posible ir al cielo haciendo buenas obras? O sea, que la fe y las obras sean necesarias. ¿Cómo puede ser posible?
Dejemos que nuestro Señor Jesucristo y la bendita palabra de Dios le conteste esa pregunta. Mateo capítulo 7, versículo del 21 al 23. No todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de Dios, sino los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre, lo que hacen muchos evangélicos, y en tu nombre expulsamos demonios, lo que hacen muchos pastores evangélicos, que expulsan demonios entre comillas. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Por ejemplo, esas denominaciones protestantes que supuestamente hacen milagros que en sus reuniones culto falso, puro teatro. Esas personas. Pero entonces les contestaré, nunca los conocí. Aléjense de mí, malhechores, o sea, farsantes. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Pero ¿cuál es la voluntad de mi Padre Celestial? ¿Cuál es esa voluntad? Mateo capítulo 25. Darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, vestir al desnudo, apoyar al prójimo en sus necesidades materiales y espirituales, enseñarle la Biblia, enseñarle el bien, socorrerlo, darle consejos. Todas esas cosas, hacerlas para la gloria de Dios, claro, no para nuestra gloria. Nosotros no somos nadie, no somos nada, para la gloria de Dios. San Ambrosio de Milán también contesta esa pregunta, siglo IV. Los méritos de cada uno de nosotros serán colocados en una balanza. Los méritos de cada uno de nosotros serán colocados en una balanza, en la cual un poco de peso, ya sea de buenas obras o de mala conducta, la balancearán a su destino. Si el mal prevalece, ay de mí. Si lo hace el bien, se recibe el indulto. Ningún hombre está libre del pecado, pero donde el bien prevalece, el mal se aleja. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Adelante, moderador. Muy bien, pues muchas gracias. Prácticamente se ha terminado este debate. Cada quien puede verlo completo. Ambos debatientes tuvieron su espacio para argumentar. Julián Musa, pues ya sabe que lo puede descargar y lo puede subir a su canal de YouTube, donde tenga. Entonces, bueno, pues de nuestra parte, pues es todo. Un cordial saludo a todos los que estuvieron aquí con nosotros, que le vamos a dar un minuto y medio a Max Roper Calvo para que se despida de las personas. No me mencione absolutamente nada del debate, Max, por favor, simplemente agradezca o diga lo que tenga que decir, pero del debate ya absolutamente nada. Adelante. Bueno, en primer lugar, gracias infinitas a mi Dios Todopoderoso por haberme dado las palabras para defender su bendita palabra, defender la verdad. Gracias a mi Dios, mi Señor. Sin Él, pues no somos nada ni nadie. Gracias al moderador por haber tenido la gran amabilidad y el profesionalismo de moderar este debate, como siempre lo hace, con entera objetividad y neutralidad. Y a mi oponente, Julián Musa, fue un gusto tenerlo con usted. Sabes que tenerlo aquí en Huella Católica fue un gusto pues haber debatido contigo. Y pues a mis hermanos católicos que están en el chat, que me están escribiendo, estoy viendo sus mensajes, son muchos los que han escrito, es imposible mencionarlos a todos, pero que Dios, el Señor Todopoderoso y la Santísima Virgen los bendiga. Y gracias por habernos permitido entrar hasta sus hogares a través de las pantallas de su canal Huella Católica. Y se despide de ustedes desde la ciudad de Nueva York, el apologista cristiano católico Max Roper Calvo, diciéndoles que Dios Todopoderoso y la Santísima Virgen María los bendiga hoy, mañana y siempre. Hasta pronto. Muy bien, pues ahí estuvo la despedida de Max Roper Calvo. Igual, Julián, muchas gracias por tu visita, tu exposición. Saludos a tu gente también que te estuvo apoyando bastante aquí. Y pues tienes tu minutito y medio para despedirte. Adelante, Julián. Muy agradecido de Dios por haber tenido este tiempo, de haber compartido con ustedes. Muchísimas gracias, Guillermo, excelente moderador. Gracias por el buen trabajo que haces. Max, un gran abrazo para ti. Tú sabes que, ¿verdad? Nosotros podemos debatir y demás, pero esto no es personal. Esto es debatiendo, buscando exponer aquello que debe de ser lo que todo el mundo busque, que son las verdades de las Sagradas Escrituras. Yo entiendo que por encima de lo que yo haya podido decir o por encima de lo que Max dijo, que la gente pueda buscar en la palabra. Creo que eso es lo más
importante y que Dios le ilumine, ¿verdad? Así que yo muy contento de haber podido participar. Gracias a todos, un gran abrazo a todos aquellos que están ahí participando, que están dando sus opiniones conforme a cómo ellos entienden. Cada cual tiene libertad de expresarse. Le mandamos un abrazo caluroso desde la República Dominicana. Les invito a que puedan darse una vueltecita por nuestro canal de YouTube, y si quieren tener algún contacto directo conmigo, mis redes sociales, yo estoy como Julián Musa,